Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Néstor Andrés Sarmiento. Estoy inscrito en el programa de Tecnología en Gestión de Procesos Logísticos con la Universidad Manuela Beltrán. Esta es la actividad 2. El primer punto es sobre unas entrevistas sobre los dilemas éticos. Entonces le hice la entrevista a una persona, a un conocido, sobre este dilema ético. Sobre un familiar en una situación de enfermedad grave que requiere tratamientos caros y con pocas probabilidades. Y pues en consecuencia existiría la probabilidad de la eutanasia. Entonces le pregunté a la persona y me dice que dependiendo del tipo de la enfermedad y dependiendo el tipo de tiempo que le quede de vida, como lo dicen los médicos, pues que para ellos es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué? Porque entra en los principios de que nadie está en determinar si una persona vive o muere. Entonces, digamos, entra en esa cuestión. La otra parte es si la persona que tiene la enfermedad autoriza o está de acuerdo con esta posibilidad dependiendo de la enfermedad. O si la persona dice, no, realmente no quiero primero afectar la economía de la familia y en segundo, tampoco quiero desgastarme y alargar el sufrimiento. Entonces digamos que esto es una de las respuestas y es un dilema que actualmente genera polémicas. La segunda entrevista es: el ladrón sin oportunidad acude a estos actos para mantener a su familia. Pero ¿qué pasa? Hay distintos casos de robo, ¿no? En muchos de estos casos se generan muertes por simplemente robar un celular, la plata o lo que sea, afectando pues, la economía de quien es robado. En estos casos, pues, me decía la persona, pues dependiendo, porque si, digamos, como lo decía en un ejemplo, yo le dije, bueno, si el ladrón roba un banco para darlo a una fundación para que los niños puedan comer, pues entonces, ¿qué piensa usted si debería ser juzgado o no por la justicia? Pero en muchos casos, pues, digámoslo, viendo lo de la perspectiva acá en Colombia, la legislación tiene muchos huecos, tiene muchas falencias, en el cual juzgan más rápido, como pasó en un caso hace unos años, de que una persona se robó un Maggi en un supermercado y recibió 7 años de cárcel. Pero ¿qué pasa, digamos, cuando los políticos roban el dinero del sector público, en el cual afectan la economía no solo de uno, sino de millones de personas, y muchos de ellos simplemente pagan una fianza y quedan libres? Entonces, digamos que es un dilema bastante complejo. No se dice que se decía la persona que no es justificado un robo para poder mantener a su familia. Pero digamos que todo esto va en consecuencia de la educación, va en consecuencia de las oportunidades laborales que existen en el país. Y pues muchos de estos factores y con la migración ahorita de tanta gente con falta de trabajo y de oportunidades de otros lados, pues esto se ha visto bastante afectado y pues nos vamos dando cuenta del problema social que esto genera. Entonces, digamos que en este dilema ético, eh, siendo para un beneficio o no siendo para un beneficio, de todas maneras es un dilema en el cual eh, no se puede llegar a decir si está bien o está mal en su totalidad. En la otra entrevista, que es algo muy importante y que se vive actualmente, la opinión respecto al juzgamiento de la JEP del Tratado de la Paz contra los guerrilleros en cuanto a la violencia en el país. Pues digamos que esto es un dilema bastante importante en el cual debatimos. Y me decía él que, que, que qué es lo importante, que qué es lo que hace la JEP, que cuáles son las garantías que le dan al resto del país y a los familiares que fueron directamente, digámoslo así, afectados. Entonces dicen que listo, que para la paz es muy importante la paz, claro. Pero entonces ellos no pueden llegar, desmovilizarse y simplemente seguir como si nada y llegar al poder público, por decirlo así.
¿Qué pasa con todas esas violencias, violaciones, muertes injustificadas del mismo gobierno o del mismo ejército, los falsos positivos? Entonces, o sea, ¿con qué motivos ellos pueden, digamos, decir con un simple perdón? Las familias no les da la plena garantía de que ellos realmente estén con ese sentimiento con ese sentimiento del arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? ¿Cuál es digamos, la gestión social que piensan hacer ellos? Porque simplemente no es desmovilizarse y bajar las armas y dejar así. Digamos que es un dilema ético que todavía no se ha podido solucionar en el país. ¿Por qué? Porque digamos que el acuerdo de paz es algo importante, pero también hay muchas de esas personas que siguen en esos procesos. Y entonces ya esta vez, primero fue el M-19, después fueron los paras, después fueron los guerrilleros, de los guerrilleros, entonces ahorita ya son las BACRIM, de las BACRIM, entonces todo sigue fluyendo. Entonces digamos, ¿qué garantías tienen los ciudadanos de que realmente estos procesos son realmente juzgados a conciencia? ¿Y cuál es el motivo del arrepentimiento de estas personas? Simplemente para salir de la selva y llegar a un poder público. Entonces este es el dilema ético de lo que las personas o la persona me dijo con qué fin lo hacen. ¿Realmente están juzgando? ¿Realmente están tomando las respectivas judicializaciones que deberían ser? Un simple perdón no creo que basta, que sea digamos, lo necesario para que las demás personas puedan seguir su vida. Bueno, ya viéndolo en el otro punto, la ética y la moral, las nociones de la ética y la moral. Entonces vamos a ver, digamos, como la diferencia, y dentro de la diferencia, digamos, la definición, semejanzas y ya. Entonces, la definición de la ética es la teoría de la moral, disciplina filosófica que estudia la moral. Y la moral es un conjunto de normas y valores que guían la conducta humana. ¿Cuáles son las semejanzas? En la ética, etimología similar de ethos, costumbres, carácter, modo de ser y actuar, proyectos de vida. Y la moral es una etimología similar, mores. Entonces, que son costumbres, caracteres y modos de ser, cómo uno se comporta. ¿Cuáles son las diferencias? En la ética es una moral pensada, que estudia y analiza las reglas autónomas, la tradición griega filosófica. Y en la moral es una moral vivida, que establece reglas y costumbres heteronoma, tradición latina, que es la parte jurídica. Bueno, la definición de las teorías de consecuencialistas. En estas teorías, pues digamos que el consecuencialismo es una parte que dicen que juzgan una acción correcta o incorrecta en virtud en virtud no de las intenciones, sino de las consecuencias que se siguen. Para Kant, mentir es siempre inmoral. Para esto dependerá del resultado, ¿no? El ejemplo más conocido es el utilitarismo. Entonces, digamos que en esta parte se podría decir que hablamos de... Entonces varían de las conductas buenas o las conductas malas. Entonces ahí entraría a ser, digamos, el egoísmo, la prudencia. Digamos que con qué fin hacemos eso. Pues como lo dice que el conceptualismo es una postura mental en las teorías de la moral. Es la posición para juzgar las acciones si son buenas o son malas. Entonces, básicamente como les explicaba. La ética deontológica. Por otro lado, la ética deontológica, que tiene como a uno de sus representantes a Kant, dice que algo moralmente correcto es una acción cometida por el deber. La voluntad es lo que me lleva a hacer o no hacer. Cuando alguien hace algo conforme al deber, es porque está pensando en las consecuencias o el provecho de la acción. En cambio, cuando alguien hace algo por deber, es porque lo hace por sí mismo, lo hace solo porque
sabe lo que debe hacer, digamos que en la parte laboral. La ética deontológica se rige en la parte o se denomina en la ciencia que trata sobre el conjunto de los deberes y principios éticos y concernientes a cada profesión. Entonces, sí, en cuanto al ámbito laboral, en esta parte, digamos, podemos decir que la ética ontológica, digamos, la médica. En la médica entonces son las reglas y demás procesos que, digamos, toman de ellos como ética para poder realizar su profesión, hacerlo de la mejor manera, aprovechando el tiempo, no hacer como actualmente sucede bastante, que dicen que no sean negligentes en su labor. ¿Para qué? Con el fin de ayudar a la sociedad misma y pues a su profesión. La deontología jurídica, entonces, digamos que en este aspecto es seguir las normas y las leyes en cuanto a la ética, que realmente la persona que sea juzgada, que tome una determinación que sea acorde a lo real y no simplemente por su posición o porque le pagó el mejor abogado, entonces en esa parte él tiene todas las de ganar, por decirlo así, como sucede mucho. Entonces digamos que esta ética sí también es un poco contradictoria en la actual jurisdicción de la fiscalía. La ontología periodística entonces es informar bien, informar real, que no afecte tampoco la integridad de nadie, que sean cosas escritas, concretas, que sea un periodismo real. Y eso sería todo, las bibliografías. Muchas gracias.